policial homologado, por ejemplo, tiene que ir a máquina. Hay una abogada que dice, no, pues es que yo siempre me he llevado a mis clientes precisamente por ese detalle, porque encuentro un informe policial homologado y digo, bueno, es que cómo va a llegar con su computadora el policía y va a estar haciendo ahí el informe, ¿no? Ese informe debe de ir a mano. Entonces dice, por esa sencilla razón, muchas veces yo he sacado al cliente o he obtenido la libertad del cliente. El abogado un juez de control, que lo mandaron el video, también nos decía eso, ¿no? Que algo primordial dentro de la abogacía, pues es obviamente, estamos hablando del derecho penal, obviamente la libertad de la persona, ¿no? Sea de una manera o de otra, sea a lo mejor por una prisión preventiva justificada, obviamente si puedes tener otras medidas cautelares para que pueda la persona recobrar su libertad, bueno, hacerlo de esa manera, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a lo que usted nos decía, no porque una persona sea ministerio público y lleve a lo mejor 20 años de ministerio público, quiere decir que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien, porque muchas veces hay fallas ahí en cómo lo están realizando, o hay malas prácticas o malos manejos que se están esas malas prácticas o esos malos manejos a tu beneficio, al beneficio de tu cliente. Sí, sí, pero les envié el fin de semana, creo que fue el viernes, no recuerdo cuándo, un desglose. No sé, les dije que pudiera imprimirlo, que lo imprimiera, y si no, pues que lo tuvieran ahí presente. ¿Tuvieron la oportunidad de imprimir ese desglose que les envié? Es el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. ¿O tuvieron la oportunidad de analizarlo, de analizar ese desglose que les envié? ¿Quién sí tuvo oportunidad de analizarlo? Los escucho. Platíquenme su experiencia de haber analizado ese desglose, sí, o si lo imprimieron, platíquenme quién sí lo imprimió y quién no, para saber cómo entramos al tema. Yo lo imprimí, profesor. Ok, ¿y tuvo oportunidad de observarlo, de analizarlo, de revisarlo? No, aún no, profesor, la verdad. Ok, ¿quién más lo imprimió? Yo también lo imprimí, profesor, pero tampoco lo analicé. Ok. Alguien que se haya analizado por su propia cuenta el desglose del artículo 2, licenciado Jaime, la mano levantada. Sí, yo lo analicé y incluso el artículo 2 va de la mano del artículo 3. Mire, esto se relaciona, yo lo entendí que es empresa-trabajador. Hablamos de ejemplo, es que lo subrayé con marcatextos y pues quiero ser como un poco claro. Es aquel que se representa plenamente la dignidad humana del trabajador. Es donde no vamos a hablar de discriminación por origen étnico, género, edad, discapacidad, estado civil. Y cuando lo cambiamos al artículo, bueno, ahorita lo voy a explicar con estos dos y ya les doy como una conclusión del artículo solamente del 2. Y el artículo 3 habla cuando es trabajador empresa, donde habla que no va a haber discriminación entre los trabajadores. Y volvemos a repetir que es por origen étnico, nacional, de edad, discapacidad. Pues más que nada entendí que es como en el artículo 2 es de empresa a trabajador. Ajá.
Mire, ese desglose que hice es un ejemplo de cómo nosotros a la hora de estudiar. Adelante, licenciado Jaime. Ahí ya es lo que les expliqué, pero no puedo bajar. Ese Ok, licenciado Daniel. Sí, profesor, ahí pues nos está desglosando ese artículo. Obviamente, para empezar, así como que trabajo tiene que ser decente y digno. Ajá. Y obviamente, bueno, ya empieza con otras situaciones que no debe de ser exclusivo o a un tipo de personas que las pueda excluir de ese trabajo, ¿no? Y también, bueno, nos dice que también tiene que ser seguro, porque aquí también nos habla, lo está dividiendo, dice, se supone el acceso, tener las mismas oportunidades, obviamente todas las personas, independientemente de su condición social, de dónde sean, dónde hayan nacido o si son de alguna etnia. Dice que aquí no puede haber exclusiones en ese sentido. Y también para que podamos hacer un buen trabajo, pues dice que hay que tener el material y las cosas de seguridad para poder hacer ese trabajo. Entonces nos va desglosando primeramente el trabajo digno y decente. Uh-huh. Y ya nos está diciendo para quién es ese trabajo digno y decente, que tiene que ser abierto para todas las personas sin necesidad de que sea exclusivo para una sola. Y también la situación de la seguridad, ahí en el trabajo que tengamos las condiciones preferentes para poder hacer bien ese trabajo. Sí, fíjense que ese desglose sirve, por ejemplo, nada más del segundo desglose, del segundo párrafo. Nada más del segundo párrafo tenemos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tipos de demanda. 12 tipos de demandas que se pueden hacer nada más del párrafo 12. Digo, del párrafo segundo. Del párrafo segundo se pueden hacer 12 tipos de demandas. Sin embargo, con ese tipo de desglose, pues, no nos limita a ese tipo de demandas, sino se puede ampliar si vamos analizando esa separación, esa división que nosotros tenemos, se puede envolver en demandas. A falta de un supuesto de estos, lo podemos nosotros como abogados traducir en demandas. Si el trabajo no es decente o digno, porque al final de cuentas la ley federal del trabajo lo emplea como sinónimo, porque dice se entiende por trabajo digno o decente, y entonces empieza a decir qué es lo que hay. Pero debemos de ser científicos, lo que yo les decía, porque nos habla, por ejemplo, de palabras de nacionalidad, nos habla de nacional. Pero ¿qué tenemos que entender por nacional? Entonces, obviamente lo que hace el bulbo, ¿no? Mexicanos, franceses, japoneses, italianos, pero ¿qué pasa con las personas que son apátridas, que no tienen una nacionalidad? Entonces, el objetivo de este desglose, es para que empecemos a ir más allá de lo que dice la ley. Porque, por ejemplo, habla de género. El género no quiere decir género es a la mujer. Nosotros tratamos de poner esta palabra de mujer y identificarla con las mujeres porque han sido las personas más socavadas, tanto en sus derechos como el abuso que hemos tenido, que hemos invisibilizado los derechos de la mujer. Entonces, por eso es que aquí en México, cuando oímos género, luego nos imaginamos a la mujer, pero eso es incorrecto. Género, pues es el género de hombres, el género de mujeres, el género de niñas, el género de niños, pero ese es el género. Tenemos que ir más allá porque ¿qué pasa de esas personas que son transexuales o que son bisexuales? Entonces,
hay que pensar en ese tipo de personas, no limitarlos nada más a lo que dice el texto de la ley, sino tratar de ver qué quiere decir esa palabra de forma expansiva o de forma restrictiva. Porque en la edad, por ejemplo, dice que también la edad sería para no discriminarlo, ¿no? Pero si analizamos lo que es la edad, vamos a encontrar dos tipos de edad: la edad cronológica y la edad biológica. En este tipo de edad puede ser que la edad cronológica es la que tú cumples año con año, esa es tu edad, pero también vemos la edad biológica. Una persona de 20 años se siente como una persona que tiene 15 años. Estas cuestiones hay que cuidarlas, hay que ser muy sensibles, porque puede ser que, por ejemplo, la ley de adultos mayores, que les da ciertos derechos hasta los 65 años de edad, y habla de edad. Pero acuérdense que si nosotros hacemos un trato diferenciado entre la edad biológica y la edad cronológica, puede ser que una persona de 50 años ya tenga una edad biológica de 65 años. Y ese es nuestro trabajo, el trabajo de todos nosotros, porque ¿cómo vamos a defender a esta persona si no sabemos diferenciar o hacer ese trato de edad, los tipos de edad que se pueden dar en esta vida? Porque la podemos defender tanto en la vida laboral, en la vida civil o en la materia penal. Entonces tenemos que empezar a razonar este tipo de cuestiones, este tipo de vocablos. ¿Cuál es su alcance? ¿Hasta dónde podemos llegar con la palabra edad? ¿Y cuál sería la forma restrictiva? Entonces, analizando todo el texto, todo el código, todo el párrafo, podemos nosotros darle una interpretación a ese vocablo. Nada más al vocablo, no nos vamos a meter a nada más porque estamos analizando la edad. Y de la materia que sea, vuelvo a repetirles. Entonces, nosotros si analizamos ese vocablo tan sencillo que es la edad, que cualquiera que lo lea no va a tener ningún problema, pero eso es el bolero, ese es el de la tienda. No, nosotros somos científicos, estamos estudiando para hacer cientificidad. Entonces tenemos que adentrarnos a lo que se entiende por edad, cuál es el origen de la palabra de la edad, por qué se le denomina edad, y cuántos tipos de edad podemos diferenciar para poder defender a una persona que tiene, vuelvo a repetir, que tiene 50 años de edad y que se siente con una edad biológica de 65 años. Porque se dan este tipo de tratos discriminatorios. Y nosotros muchas veces discriminamos a la gente nada más por la edad. Y esto hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy sensibles. Y no nada más estoy hablando de la materia laboral, estoy hablando de todas las materias. Entonces, fíjense nada más cuánto tiempo llevamos hablando nada más de esta palabra de edad, que en donde da hasta para sacar una tesis, hasta para hacer un artículo de divulgación, esta palabra de edad. Entonces, lo que yo quiero es hacerles conciencia de los vocablos, de que no nada más es decirlos por decir, porque dice discapacidad, ¿cuántos tipos? Nada más me pregunto yo, habla de discapacidad, esa palabra discapacidad es muy genérica. ¿Cuántos tipos de discapacidad hay? ¿Y hasta dónde vamos a llegar con la discapacidad? ¿Hasta dónde es permisible? Porque en esta cuestión de discapacidad puede ser que, por ejemplo, en materia laboral, una empresa no pueda tener para realizar ciertos trabajos a una persona con determinadas características de discapacidad. Y no por eso nosotros nos vayamos a sentir agredidos porque determina que para ese empleo no puede hacerlo este tipo de personas con ese tipo de discapacidad. Pero si vemos la Ley General de Salud y empezamos a hacer una investigación de los tipos de discapacidad,
podemos ver que hay discapacidades mayores, discapacidades medias y algunas que podrían entrar en discapacidad y otras que no podrían ser discapacidad, porque habemos muchas personas que aparentemente somos normales, que no representamos ningún problema de discapacidad. Sin embargo, ya al analizar o estudiar a una persona, podemos advertir previos estudios que tiene discapacidad. Por ejemplo, el hecho de que cuando no recuerdo cómo se llama esta enfermedad, dislexia me parece, que escribimos palabras por otras, puede ser un motivo de discapacidad. Si la analizamos, podríamos encontrarnos en ese motivo de discapacidad, porque ese motivo de discapacidad podría generarnos un despido. Podría generarnos un despido en materia laboral y entonces nosotros podríamos alegar ese tipo de discapacidad, pero no lo sé, tendríamos que investigarlo. Y esto es lo que yo les quiero decir a ustedes, que tenemos que investigar, que volvernos investigadores en relación a esto. Por ejemplo, aquí también habla de la religión. Y vamos a suponer que de repente una persona o una empresa contrata a una persona, no sé, de Israel, o que tiene que detener su trabajo a determinada hora porque tiene que alabar a su Dios. Entonces él a determinada hora tiene que detener lo que está haciendo para alabar a su Dios. De repente se da cuenta el dueño de la empresa o las personas de confianza de la empresa y dice, oye, pues es que estaba dañando la producción porque detuvo el trabajo para ponerse a orar, ¿no? Y entonces tenemos que tener esas dos visiones, ¿no? Como abogados de la empresa y como abogados del trabajador, porque ahí puede ser un conflicto en donde se le puede liquidar, se le liquida, se le despide, se le liquida, se rescinde el contrato y eso genera un motivo de discriminación, pero también por eso debemos de saber sus derechos que tiene sobre la religión. Pero también si somos abogados de la empresa, también tenemos que tener argumentos para poder asesorar a nuestros clientes en relación a esa conducta que para nosotros es atípica dentro del centro de trabajo, pero a ese tipo de cuestiones nos vamos a enfrentar. No sé si quieran hacer ahorita uso de la voz y opinar algo. Ese es el momento. Ahorita sí tenemos tiempo, así es que no se preocupen, se pueden alargar. Adelante, los escucho. Bueno, entonces, cuando nosotros analizamos un artículo, cualquier artículo lo tenemos que desglosar de esta forma, desglosándolo y después, como les he estado diciendo, esta es una forma que para mí me funciona, hacer un desglose, pero ustedes pueden desglosarlo de otra forma. Pueden ir desglosando los artículos o el artículo que ustedes vayan a estudiar y después hacer un mapa mental o hacer un cuadro sinóptico, pero tienen que entrar a la investigación. Necesariamente el artículo que ustedes lean siempre los va a llevar al proceso de investigación, porque precisamente lo que les he estado diciendo, el alcance que tienen esas palabras, y si la ley o el contexto del párrafo da como para que sea ampliado ese derecho, expansivo, o para que sea restrictivo. Nosotros como abogados tenemos que identificar si ese derecho que puede ampliar es expansivo o si es restrictivo. Y ahí nos generan los problemas porque por una interpretación puede ser que nos vayamos a un juicio y lo que estamos tratando de evitar son los juicios, porque para eso luego muchas veces nos pagan nuestros clientes, para evitar los juicios. Entonces nosotros no podemos llegar cerrados o quedar nada más con el texto literal de la ley. Por eso necesitamos entrar a ese plano de la interpretación,
Hace 8 días les platicaba los diferentes tipos de interpretación que hay y además una forma de cómo solucionar los problemas cuando nos encontramos con vaguedades, antinomias, con obscuridades. No sé si tuvieron oportunidad de leer ese documento que les di después de que terminamos nuestra plática ayer. Está muy largo, es muy extenso, pero hay una jurisprudencia ahí que nos dice, nos da las reglas de cómo resolver esos casos difíciles. Esos casos difíciles, ahí nos dan las reglas de cómo se deben de resolver ese tipo de situaciones. Pero ojo, no pierdan de vista que se van a resolver siempre buscando el menor daño posible y la mayor protección. En materia penal, por ejemplo, está el principio indubio pro reo, ¿no? Que lo que más favorezca al procesado. En materia familiar, por ejemplo, tenemos el interés superior del menor. En materia laboral, tenemos al trabajador. Entonces, en cada uno de ellos tienen siempre sus principios generales. Entonces, no sé si se está entendiendo este tipo de la importancia de desgloses, porque esto pasa en ese desglose que viene siendo los apuntados nada más del artículo 2, y al desglosarlo nos damos cuenta de todo lo que nos dice el artículo 2, pero también se puede emplear en materia penal, en materia administrativa, en constitucional, en amparo. Esta forma ustedes se tienen que acostumbrar a trabajarlas si quieren entender ese grado de simplicidad. En todas las materias, este tipo es genérico, esta forma de estudio es genérica. En donde más he visto que se utiliza es en materia penal. En materia penal se desglosa de esta forma y de ahí se sacan los tipos penales que podrían haber. Pero aquí pues lo estamos viendo en materia laboral. Otro de los factores que me he tratado de preocupar, que ustedes aprendan, es que concurran todos los elementos que dan las instituciones jurídicas. Para el concepto de trabajo o de contrato de trabajo, la ley nos define muchos elementos que tienen que concurrir. Si falta uno de esos elementos, no se da la institución jurídica. Tienen que concurrir todos sus elementos. Y esa es la parte en donde ustedes abogados se tienen que preocupar para poderlos acreditar en un juicio. Si es que han concurrido todos los elementos, pueden solventar un buen juicio. Pero si no concurren todos los elementos, ¿para qué se arriesgan? Pero eso ya sería cuestión de cada uno de ustedes cuando los analicen. Pero la importancia es que concurran todos los elementos. Entonces, no sé si se han dado cuenta de esta importancia que tiene el desglosar la ley, y no sé si ustedes hayan hecho un ejercicio de desglose de algún artículo y cuál ha sido su experiencia. Platíquenme, los escucho en relación a este desglose, al desglose de la ley. Ustedes, ¿quién ya revisó con detenimiento ese desglose que yo les envié? ¿Alguno de ustedes ha revisado ese desglose con detenimiento? Porque ese es el problema, que uno les envía la información y la verdad es que no lo revisan y entonces lo dejan pasar, y el problema va a ser en el examen. Y yo lo que me preocupa es el examen, porque el examen va a venir en relación a esto que les estoy platicando. Tan fácil, que les estoy diciendo que pueden tener a la mano la ley, que pueden entrar a Google si quieren, que pueden consultar los libros que quieran, pueden tener su diccionario ahí. Entonces, no creen que va a ser un examen tradicional con preguntas de verdadero o falso o de opciones A, B, C. No va a ser así. Ustedes van a tener que razonar, por eso me estoy preocupando para que este tipo de ejercicios, porque esto es lo que van a ocupar toda su vida profesional. Y entonces no tiene caso que perdamos el tiempo en hacer exámenes, que la verdad no creo. Y además, ustedes van a estar en su casa, yo no los voy a poder ver. Vamos a ser honestos. Entonces, mejor vamos a acostumbrarnos a razonar. No se preocupen por el resultado del examen, preocúpense porque ustedes razonen.
El examen es exactamente lo de menos. Y a mí no me gustan, yo estoy en contra de los exámenes. No me gustan los exámenes. Si se hacen exámenes es porque los impone la escuela, pero a mí, en lo personal, si yo pudiera descartar los exámenes, yo los descartaría. Adelante, licenciado Jaime. Licenciado Jaime tiene su mano levantada. Perdón, ya, base al desglose, pues sí, el artículo dos, como dices, bueno, párrafo 1, pues abarca todo esto. Pero si lo leemos de diferente manera, como el desglose que lo envió usted, se entiende, tiene como un mejor raciocinio. Por decir, en el último punto que le tocamos ahorita, lo que es a ver, permítame. De género. En el último punto tocamos lo que es lo entendemos por lo que es de las mujeres. Por decir, que es, ahí lo interpretaría yo como la igualdad. Tanto el hombre, tanto la mujer tienen, se van a hacer una balanza y tanto el hombre lo puede hacer, tanto la mujer también lo puede hacer. Entonces no se está menospreciando el trabajo de uno ni del otro, sino que lo está manejando como igualdad. Y ahí lo puedo manejar yo como el tema, el concepto de igualdad. Y si nos vamos en el otro que es de género, ahí abarca ya más, en efecto, como lo estaba explicando usted, ya abarca más porque ya hablamos, ya no puede ser específico de la mujer, ya puede ser de personas transexuales, de homosexuales, ya abarca, tiene una amplitud más amplia. Y de igualdad habla, enfocado solamente en ese punto, habla de la mujer, de la discriminación y la menospreciación de su trabajo en el ámbito laboral. O sea, si lo vemos de diferente manera y si empezamos a trabajar en base a ello, a cada artículo, y no nada más una de dos, o lo desglosamos acorde al documento que nos envió, o como yo lo hice, que fue con marcatextos, subrayé nada más las palabras más importantes. Por decir, artículo 2, puse trabajo digno y docente. El segundo fue que es, todos los conceptos que comentó usted, que también al principio también comenté, que es discriminación, nacionalidad, género, son puntos puntos clave. El siguiente es igual, la igualdad sustantiva. Hablamos contra las mujeres, el menospreciación y reconocimiento de su trabajo. O sea, sí hay que identificar esos puntos porque, en efecto, como lo comentó, yo puedo demandar en cuestión de condición social, de seguridad social, de estado civil, de edad, de género. Hay que darle ese raciocinio en clase. En este caso, cuando yo no le entiendo a la primera, le empiezo a leer una, dos veces, o cuando yo digo, ya entendí este párrafo, o lo empiezo a notar en una hoja blanca, aunque párrafo segundo, se entiende a mis palabras, ya sé cómo va, se entiende esto, o empiezo a poner como mi mapa conceptual de mi yo de ideas, aunque trabajo digno, ok, higiene y riesgos de trabajo, ¿me entiende? Entonces, sí es entendible y sí tiene más validez el documento que nos envió. Ok, qué bueno. Licenciado Scarlett, creo que es su nombre. ¿Quiere darnos experiencia en relación a cómo ven los desgloses? No, ¿alguien más? Profesor, ¿me permite participar? Por favor, adelante. Bueno, en relación al desglose que usted envió, no comparto la idea del joven Jaime, ya que, bueno, literal, no, en la parte donde dice que es equilibrio,
como tal no es una cuestión de igualdad, sino literalmente está hablando de las normas del trabajo. Y yo lo entiendo de esa manera, que en un principio refiere que son las normas del trabajo, que esas nos va a llevar al siguiente escalón, que es conseguir el equilibrio, pero nos está hablando de las normas del trabajo. Y después nos habla en el tercer desglose sobre los factores de la producción y la justicia social. Se siento que con esta separación nos va llevando paso a paso en relación a eso. No es a veces el tema de raciocinio de lo que uno entienda en ese momento, sino simplemente lo que están diciendo las palabras ahí. Y aquí en un principio refiere que son las normas del trabajo. Después pasa que de esas normas se debe de conseguir el equilibrio, y después pasa a un tercer escalón, que sería en los factores de la producción y la justicia social. O sea, que debe de haber y la justicia social, pues también es tanto para el colaborador como para el patrón. En el tema, al final de cuentas, de producción, también es una cuestión de los cuidados para el colaborador, como también que el propio patrón dé las medidas necesarias para que no ocurra ningún incidente. Y en el cuarto escalón, que sería el cuarto cuarto desglose, que así proporcionar el trabajo digno, ya que nos habla del tema de la producción y nos llevaría a que este trabajo tiene que ser digno y tiene que ser decente, que en algún momento no llegue a dañar la integridad tanto física y moral del colaborador. Y como cuarto escalón, donde dice que en todas las relaciones laborales, no importa cuál sea el ramo o a qué se dedique como tal la empresa o el colaborador, pero todos en algún momento tienen que tener toda esta seguridad de respetar el trabajo del colaborador, de que sea la justicia social tanto para el patrón como para el colaborador, y que el tema de la producción que se le exige, por un lado el patrón debe de proporcionar los elementos para que sea un trabajo seguro, y es ahí donde refiere ya la parte del equilibrio, pero durante el tema de las normas de trabajo. Es lo que yo estoy analizando en relación a este desglose, por lo menos de este primer párrafo. Sí, licenciado, no puedo ver su nombre aquí en la pantalla. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Bello. Licenciado Alfredo, fíjese que efectivamente, sí tiene usted razón, pero si se da cuenta, fíjese cómo el argumento va fluyendo solito. Cómo argumenta de manera correcta, de manera destacada, con tener nada más el análisis ahí en su poder. Entonces, eso es lo que yo quiero, el mensaje que yo les quiero hacer llegar. Usted, licenciado, ya tiene el análisis ahí, y mire cómo tuvo todos estos argumentos para poder hacer una exposición. De la nada sacamos la exposición. Cómo se empieza a ver, cosa que sería muy diferente si tuviéramos en la pantalla nada más el texto del artículo, que lo hubiéramos copiado y pegado. Pues no, la verdad es que no nos dice nada el leer el artículo, pero ya desglosado, ya nos profundiza. No sé si advirtió eso, licenciado. Sí, es correcto, profesor. En efecto, cuando tiene una lectura corrida, no logra uno obtener estos detalles, y las palabras a veces pasan desapercibidas y no se logra comprender con claridad el objetivo de la explicación, o mejor dicho, de la redacción ahí expresada. Sí, fíjense, antes de que les explique, por ejemplo, en relación a las normas del trabajo, y eso se los digo por si se me olvida, porque no quiero dejar pasar este punto. Adelante, licenciado Jaime, antes de que hable de las normas de trabajo. Sí, en efecto, estoy en el tema de igualdad, que la balanza. Si leemos el párrafo, dice: la igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaban o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos. En ese aspecto yo lo relaciono, tanto tú como hombre, y tanto una chica de género femenino,
es una balanza, lo pongo así, porque tanto lo que tú haces en la misma área donde está ella, es lo mismo, sino, ya no va a poner así como tú porque ser o masculino y ella femenino, va a ser como, va a tener más puntos, no altera eso. Eso es a lo que me refiero yo, no menoscabar el reconocimiento a la mujer. Sí, fíjense que una de las importancias de hacer el desglose es, por ejemplo, alguien que no habían advertido, esto de las normas de trabajo. Las normas de trabajo, ¿qué entienden por las normas de trabajo? ¿Qué son las normas de trabajo? A ver, ayúdenme a comprender qué debo de entender yo por normas de trabajo. ¿Cuáles serían esas normas de trabajo? Adelante, los escucho. ¿Serían las reglas, profesor? No, profundice más, vaya más allá. Sí, las reglas, bueno, sí, ese es un objetivo, eso son las reglas. Pero ¿qué más de las normas de trabajo? ¿Cuáles son las normas de trabajo? Pues, eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Cuáles son esas normas de trabajo? Miren, las normas de trabajo son adelante, licenciado Jaime. No lo escucho, profe. No sé si a lo mejor este equipo. El licenciado Daniel tiene la mano levantada. Sí, ahí debe de haber un reglamento ahí en el trabajo, ¿no? Debe de haber un conjunto de normas o un conjunto de leyes, un reglamento el cual debemos de seguir, un lineamiento el cual también debemos de seguir, y obviamente también como la palabra nos dice, para el empleo, que tenemos que seguir las órdenes que nos da nuestro jefe. Ajá. Pero sí, también tiene la idea, pero no es eso las normas de trabajo. ¿Quién más quiere decirnos qué debemos de entender por las normas de trabajo? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos da la respuesta? Profe, ¿puedo hablar? Adelante, licenciada, por favor. Bueno, yo interpreto que las normas del trabajo son acatamientos que debe de seguir un trabajador para poder tener el óptimo desempeño en una empresa, tanto en la cuestión administrativa, laboral, producción, pero dentro de esas normas también tenemos algo que no nada más es el dar a la empresa, sino también el recibir. Entonces, bueno, también dentro de eso tenemos cómo ampararnos nosotros como trabajadores. Licenciada Fabiola Juárez, por favor, me escucho. Ay, profe, ¿me escuchó? Sí, la escuché. Bueno, sería prácticamente eso. Ok, ¿usted es Fabiola? ¿Perdón? Es que está levantando la mano Fabiola Juárez. Adelante. Yo la que estaba hablando, profe. Ok. Hay otro que dice invitado, pero es que como no tiene sus nombres, no puedo. No sé sus nombres. Adelante, el que dice invitado. No se escucha. Soy yo, profesor, me llamo David Domínguez. Licenciado David, adelante. Bueno, yo pude encontrar que se desarrollaron con el fin de constituir un sistema de instrumentos relativos al trabajo y a la política social, sostenido a su vez por un sistema de control que permite abordar todos los tipos de problemas que plantea su aplicación a escala nacional. Sí, esa palabra es la importante, la última con la que cerró, a escala nacional. En relación a esa palabra, escala nacional, quiero que me digan cuáles serían esas normas de trabajo a escala nacional. La de seguridad e higiene. ¿Qué más? ¿Cuál más? La de equipos de protección personal. Sí. Las normas oficiales mexicanas.
Miren, por normas de trabajo, vamos a entender desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo ¿No 120. son las normas de STPS, profe? ¿Perdón? No la escuché, licenciada. ¿No son las normas de STPS? Perdón, ¿no son las normas de STPS? De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esas son parte de, Sí. esas son parte de, les explico. Desde la Constitución, desde los tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de los Trabajadores municipales, estatales de todos los estados, la Ley del ISSSTE, la Ley del Seguro Social, la Ley del Salario Mínimo, todas esas leyes, las normas oficiales mexicanas que se relacionen con el trabajo, esas son normas del trabajo. Todas, incluso hasta la del Seguro Social, la ley del Infonavit, son normas de trabajo. Eso es lo que yo quería hacerles el énfasis, que no se resume nada más a la Ley Federal del Trabajo o ciertas normas oficiales mexicanas. No, porque incluso el IMSS tiene normas laborales, la ley del ISSSTE tiene normas de trabajo. La ley de salarios mínimos, pues con más razón. Entonces, todas esas normas que se relacionen con el trabajo, todas son normas laborales. Todas esas son normas laborales. Entonces, eso es lo que he tratado de decirles, que no se limiten a nada más la Ley Federal del Trabajo, sino que aprendan a ver desde un plano panóptico, que se paren en la esquina, de manera figurativa, de una habitación, y van a poder ver todo el panorama que hay en una. Así se paran en lo jurídico. Es, por ejemplo, si ustedes entienden la definición de lo que es la legislación laboral te abarca todo el universo de normas laborales, la legislación laboral, pero si agarras una compilación de leyes, nada más te va a dar de cierto tipo de leyes. Pero la legislación te habla de todo el universo de leyes que hay en una sola materia. Por eso es que cuando uno va a las librerías, dice, me dan la compilación del Código Penal, por ejemplo, de la materia penal. Ahora te llegan con un librote así y dices, ¿qué pasó? Pues es que usted pidió la compilación, aquí está toda la compilación. La legislación, toda la legislación aquí está, pero cuando uno compra nada más ciertas leyes, nada más le vienen reducidas, les vienen chiquititas, pero cuando ya habla de la legislación, de toda la legislación, se vuelve así, un tomo así de grande. Entonces, vean su criterio, porque cuando hablan de normas laborales, no nada más se refiere a la Constitución, no nada más se refiere a los tratados internacionales, ni a la Ley Federal del Trabajo, sino a todo el universo de leyes que tienen relación con las normas de trabajo. Eso es lo que se debe de entender por normas de trabajo. Si analizan o si leen con detenimiento, con calma, la ley del Seguro Social, se van a dar cuenta que, por ejemplo, ahí habla de las personas en estado de gestación y quién le va a pagar sus salarios mientras esté de incapacidad. Y entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes trasladen en ese desglose que vayan preguntándose. Pregúntense, ¿qué debo entender por normas de trabajo? ¿Qué es un equilibrio social? ¿Cuáles son esos factores de producción? ¿Qué voy a entender yo por justicia social? Fíjense en su desglose, vayan siguiendo su desglose. ¿Cómo vienen esas palabras? ¿Qué debo de entender yo por normas de trabajo? ¿Qué debo de entender por el equilibrio social? ¿Qué debo de entender por ese factor de producción? ¿Por esa justicia social? ¿Se fijan cómo voy sacando esas preguntas del propio desglose? Dice así como pues, el trabajo digno, decente. ¿Y qué es trabajo digno y decente? Afortunadamente, la Ley Federal del Trabajo lo define. ¿Qué son esas relaciones de trabajo? Ya vimos que no es lo mismo la relación de trabajo que el contrato de trabajo. ¿Cuál es esa dignidad humana del trabajo? Acuérdense que los derechos son expansibles, se expanden, pero tampoco son absolutos. Ojo, los derechos, ningún derecho es absoluto.
si la libertad no es absoluta, porque hay pena privativa de libertad. Ojo, pongan atención en esto, los derechos no son absolutos, también se limitan, también son limitativos los derechos. Y muchas veces, si analizamos con calma la Constitución, vamos a dar cuenta que la propia Constitución limita los derechos, limita los derechos. Viene el artículo 123, ¿no, profesor? ¿Perdón? Viene también eso, no sé si sea en el artículo 123, ¿no? Sí, es que vienen todos, en todos los artículos vienen este tipo de cosas. Y entonces, ¿por qué estamos platicando de esto? ¿Por qué estamos haciendo este desglose? Porque de esto va a venir el examen, más o menos. Más o menos así va a venir el examen. Entonces, si les estoy dando esa libertad de que usen su Google, de que usen su ley, de que usen sus apuntes, no les va a servir. La verdad es que no les va a servir. Lo único que les va a servir es la ley, porque en la ley vienen todas las respuestas. Complementen esto con su raciocinio y ya, solamente así van a poder sacar el trabajo. Van a poder sacar ese examen, porque nada más va a ser la ley con su razonamiento lógico-jurídico. Y entonces de ahí nos va a servir para poder exponer. Eso es el examen. Entonces, olvídense de, bueno, tienen la posibilidad de, si ustedes quieren hacer uso de esas herramientas, lo pueden hacer con toda libertad. Pero, o sea, ¿qué profesor les dice saquen su ley? Entren a Google. Ninguno, porque no sirve de nada que ustedes aprendan un artículo. De nada sirve, y mucho menos si no lo sabemos desglosar. Si nos cuesta trabajo ya desglosado y tenerlo en papel, razonar el desglose, pues mucho menos en el texto de la ley, porque ahí todavía tenemos que trasladarlo al desglose. Entonces, piensen en eso, porque eso que les estoy dejando, o eso que les estoy haciendo, o esto que estamos haciendo ahorita, les sirve para todas las materias, Así es que, les vuelvo a repetir, yo la verdad estoy en contra de los exámenes, pero tengo que hacer examen. Pero si voy a hacer examen, pues de una vez voy a aprovechar y mejor hacerlo a lo que es la práctica, a razonar. Y no sé si sea bueno o sea malo, pero yo no estoy de acuerdo en hacerle... ¿Qué quiere decir qué dice el artículo 3º? ¿Cuál es el sentido del artículo 3º? No me interesa. Me interesa que ustedes resuelvan casos, que resuelvan asuntos, porque ese es nuestro trabajo. Y que tengamos esa visión tripartita, ¿no? La visión del actor, la visión del demandado y la visión de quien resuelve. Entonces, como les he dicho, no es lo mismo el artículo leído por el abogado del actor que leído por el abogado del demandado, o leído por quien va a resolver el asunto, atendiendo esas pruebas. Entonces, no sé, licenciada Maribel, ¿quiere platicarnos su experiencia en este desglose que estamos haciendo del artículo 2? Licenciada Maribel, no sé si quiera participar. Yo creo que no ha de estar. Licenciada Angélica, ¿quiere participar? Soy Angélica Sánchez, profesor. Sí, es muy interesante todo esto que estamos aprendiendo. La verdad es que me está costando trabajo, pero pues le echo ganas. Sí, la verdad. Pues es muy interesante ir desmenuzando, ir viendo paso a paso lo que contiene el artículo, de todo lo que nos tenemos que empapar para poder pues darle una buena solución a la situación que se nos presente para resolver en un futuro, ¿no? ¿Y le está sirviendo esta herramienta en la clase, licenciada? Por supuesto que sí, profesor, por supuesto que sí. La verdad es que es muy, muy interesante. No sé, ir separando, ir leyendo poco a poco y ir pues compilando todo lo que tenemos que trabajar para
para poder entenderlo. Esa es mi opinión, profesor. Qué bueno, parece ser que ya llegó la licenciada Maribel. ¿Quiere hacer uso de la voz, licenciada? No, creo que tiene problemas con su micrófono. ¿Vale? Que su micrófono se le está cortando. Por eso escribió ahí por el chat. Sí. Frank, ahí veo un Frank J. ¿Quiere participar? En relación a ese desglose. Hola, profesor. Tengo un buen de gripa y prefería mejor ahorita no. Pero estoy poniendo atención. No quiero molestar con tanto estornudo. Licenciada Sonia S. ¿Quiere participar en relación al desglose? ¿Cómo se le está haciendo este desglose que estamos trabajando? Buenas noches, profe. Pues sí se me hace, sí se me está haciendo complicado. Bueno, tan solo lo que vemos ahorita, ¿no? Como nos dijo de las normas. Uno, pues lo confunde a veces hasta con el reglamento, ¿no? Porque fue lo que me pasó al principio. Ya hasta que ahorita nos comenta que pues tiene que ver con, ahora sí que todas las leyes que tengan que ver con el trabajo. Y pues ya hasta me deja pensando en lo demás, ¿no? O sea, que en el equilibrio, o sea, el equilibrio que tiene que ver, yo creo también, pues, no tan solo con el trabajo, sino con esas mismas leyes que tienen que ver con el trabajo. Sí, claro. Licenciado Peter. Hola, profesor, buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, yo quiero hacer un comentario. La verdad es que a mí sí se me hace muy, muy complicado, porque pues yo entré completamente en ceros, no conozco a nadie que sepa leyes y para mí sí se me ha estado complicando mucho y busco significado de palabras, sinónimos y todo eso, pero sí le voy a echar ganas porque sí me cuesta muchísimo trabajo. Mire, no se preocupe. Así como usted, estamos todos así estuvimos en algún momento. Yo así estuve también en algún momento. Nada más es cuestión de práctica y no desesperarse. Fíjese que lo que yo trato, aunque hable fuerte, aunque muchas veces hable fuerte, trato de darles confianza. Aunque luego escribo duro, pero trato de darles esa confianza, que es completamente normal. Estamos empezando a entrar en un campo nuevo, pero necesitamos, no sé, quién sabe si el día de mañana usted sea una excelente escritora o llegue usted a generar una nueva teoría en el derecho, pero por eso hay que alentarlos y tratar de buscarles su forma, de no presionarlos tanto, porque puede ser que si nosotros, no sé, presionamos, podamos acabar con un excelente abogado, con un futuro buen abogado. Entonces, no se preocupe, poco a poquito, y lo que yo le recomendaría es que pregunte, aunque nos desespere. El chiste es que usted aprenda y vea por usted, porque nadie va a estudiar por usted. Eso es un hecho. Entonces, trate de preguntar, no importa, que no le importe lo que diga la gente ni los compañeros. Ya está preguntando otra vez, no importa, usted pregunte. Y si es necesario, envíe mensajes privados, pero aquí va a encontrar apoyo. Y si no lo encuentra de sus compañeros, lo que sí lo va a encontrar conmigo. Pero nada más, no se desespere. Muchas gracias, profesor. Si alguien más que quiere participar, el licenciado Fabiola. Profesor, Mande. quiero entender entonces que nos está diciendo que el examen va a ser de esta forma, o sea, quiero entender que nos va a poner un determinado artículo y va a pedir que nosotros lo desglosemos y que a lo mejor digamos, bueno, este artículo lo podemos relacionar con esta demanda o con esta otra o con este otro artículo.
No, licenciado. No, como que para eso son esas pláticas, para que nosotros hagamos este tipo de ejercicios. No. El examen va más allá, licenciado. No, ¿cómo cree? Qué buena broma fue esa. Solamente este Momento de quiere hacerlo, jugar con las mentes. ¿Cómo cree? Ese desglose lo Nos está podemos hacer. espantando. ¿Cómo cree? No. Se trata nada más de razonar. En verdad no tengan miedo, nada más es que hagamos ese ejercicio de razonamiento. Pero no tengan miedo. La verdad es que véanlo como un reto, véanlo así como un reto de a ver qué tanto sé, ¿no? Y tienen ese momento para la hora de hacer el examen, si es que ustedes consideran necesario, hacer ese desglose, porque ya estamos trabajando y preparándonos para hacer el desglose. Ya al menos oímos la palabra desglose, ya entendemos, ya luego nos llega a nuestro cerebrito el chip, sí tengo que hacer este tipo de trabajo. No, vamos a ir más allá. Si es necesario hacer el desglose, pues lo hacemos de manera rápida para poderlo entender y poder resolver el examen. Pero no, el desglose no, licenciado. Es muy buena broma. ¿Alguien más que quiera platicar en relación a la realidad es que no fue broma. Lo que es, en realidad no fue broma. Ya de todas las materias, es el único que estoy así como, ¿qué estudio? Ando repasando el cuaderno, viendo así, ¿qué va a venir en el examen? Ya ni sé, ya ando bien paniqueado con todo lo que dice usted. La materia ya está en mis oraciones. No, relájense, en verdad. Ya, no, tranquilos. Yo creo que va a ser una de las materias más fáciles para ustedes. Tranquilos. Lo que pasa es que precisamente lo que estoy tratando de hacerlos es sacarlos de esa zona de confort, sacarlos de esa forma tan trillada de preguntas y respuestas, de opciones, de falso y verdadero. No. Eso no tiene caso, no tiene razón. Es un sinsentido. Un examen no acredita nuestros conocimientos. Pero lo que sí es que ustedes van a tener que razonar. Tan razonar que les digo, pues usen su Google, tengan a la mano su ley. Pero están todos autorizados a usar su ley de entrar a donde ustedes quieran. Adelante, levantó la mano licenciado González o licenciada González, es que no tiene su nombre completo. Adelante, la persona que tiene levantada su mano, adelante. Profesor, nuevamente Alfredo Bello. Literal, digo, solamente un comentario a título personal, digo, y al final creo que cada cabeza es un mundo y cada cabeza piensa diferente a otra. Y al final, ese es creo que parte del objetivo, como bien usted lo refiere, que no solamente nos quedemos en una visión de túnel, que nos digan, agua, y literalmente pensemos en ir al despachador de agua por un vaso de agua. Hay agua en el mar, hay agua en los ríos, o sea, esta apertura para no solamente quedarnos en como usted lo trata de, bueno, nos motiva, nos incentiva para hacer esa apertura más y no solamente quedarnos en, pues un tema laboral, no, los temas laborales van encaminados no solamente a la ley laboral, no solamente a la Constitución, y creo que, bueno, por lo menos a título personal, veo que hay una apertura, no solamente es, porque el artículo 1 dice de la ley laboral, ese es todo. No, ese no es el todo. Hay muchas otras cosas allá de ese todo que en algún momento podemos ver. Y lo único que, en mi opinión y a título personal, es sí considero, y bueno, yo me voy preguntando en cada una de los párrafos del el qué, el por qué, el cómo, el quién, y eso al final, bueno, por lo menos a mí me ha servido para ir entendiendo con mayor claridad a qué cuestión refiere, como lo comentaba en alguna intervención. Aunque un artículo, por decir este artículo 2,
En un momento nos habla de las normas, en un momento nos habla también de los trabajadores y el patrón, en algún momento también nos habla de la igualdad, aunque no transgrede como tal el artículo, pero se debe de entender, por lo menos yo a título personal, es la separación que usted nos da con esta separación que nos envió, que no solamente tiene que tener una lógica lo que diga el artículo, sino que la lógica que dice cada palabra. Esa es mi opinión a título personal. No, y más aparte el sentido que usted le dé a esa palabra, ¿no? A esos vocablos, todavía falta el sentido que usted le dé. Y la investigación, como usted haga, el sentido que le dé. Como cada cabeza es un mundo, cada quien va a entenderlo. Y no quiere decir que la otra persona está mal, al contrario, es una opción más a lo que uno está razonando, y no quiere decir que la otra persona esté mal, simplemente es un tema de diferir de idea, y eso es lo sano, y que eso en algún momento, si yo tengo esta idea y hay otra persona que también lo da, puede ser en favor o en contra, porque ahí es donde se abre el área de oportunidad para que la ponencia tenga un resultado positivo o un resultado negativo. Claro, y de ahí fluye de manera natural el argumento. Haciendo el desglose, empieza a fluir el argumento, empieza a fluir. Ahorita, ¿quién de nosotros no puede hablar con toda tranquilidad teniendo a la mano el desglose del artículo 2? O sea, ya podemos darle sentido y nuestra propia interpretación a ese artículo 2. Y a pesar de que está muy largo, está extenso el artículo, ya podemos decir, a ver, pero ¿de qué tema quieres hablar? ¿Quieres hablar de igualdad? ¿Quieres hablar de normas de trabajo? ¿Quieres hablar de seguridad social? ¿De qué quieres hablar? Y fíjense cuántos temas tiene. Entonces ya ustedes pueden poner incluso el alto, ¿no? A ver, momento, espérate, no te salgas del tema. Estamos hablando de esto. Y después, ¿qué quieres hablar? ¿Quieres hablar de esto? ¿Quieres hablar de género? ¿Quieres hablar de religión? ¿Quieres hablar de normas? ¿Quieres hablar de justicia social? ¿De qué quieres hablar? ¿De patrón? ¿De trabajador? ¿De qué quieres hablar? ¿Ya se fijan cómo no podemos hacerlo de manera genérica? Y ahora, si queremos ser más estrictos, ¿de qué párrafo quieres hablar? Y después de ese párrafo, ¿de qué institución jurídica quieres hablar? Entonces eso les da muchos argumentos, pero si lo manejamos así, nos acostumbramos desde ahorita que estamos iniciando a hacerlo así, no, el día que terminen ustedes la licenciatura, yo no quiero postular en contra de ustedes, porque van a ser unos cachos, van a deshacer a cualquier abogado van a deshacer. Y la verdad es que se van a mover a miedo. ¿Dónde? Están creando cuervos. Está creando cuervos. Sí. Esos abogados del diablo es lo que estoy creando. Nosotros me van a dar hasta miedo. Van a decir, ay, no, yo no quiero postular. Y se siente bonito, en verdad se siente bonito porque les voy a platicar una experiencia que la verdad no me gusta platicar de mis asuntos, pero nada más para que vean la importancia. Una vez estaba postulando y llega la gente del Ministerio Público y dice, ¿quién va a comparecer a la audiencia? No, pues es que va a comparecer el licenciado Ignacio. No, mejor que comparezca mi compañero, si yo no quiero postular en contra de él. Y entonces se van haciendo de respetito. Ustedes mismos se van ganando ese respeto. Pero obviamente cuesta trabajo. Sí cuesta trabajo. Esto que estamos haciendo nosotros ahorita, que son 10:30, más de las 10:30, y estamos nosotros invirtiendo nuestro tiempo, pero al final de cuentas va a tener frutos. ¿No? Mientras que nosotros estamos viendo sus comedias, su fútbol o sus películas, nosotros estamos estudiando, pero eso nos va a traer frutos, ¿no? Ahorita pónganse, ya lo platicaba una compañera, se dio quién vive con los de noveno, y ya le entendió, está al nivel de ellos. Y si no es que arribita, un escalón arribita, con los de noveno. ¿Y qué tiene? Nada más tiene los cimientos. ¿Sí me explicó? El poder que tiene el tener una técnica jurídica. Adelante, licenciado Daniel.
Y después el licenciado Héctor, por favor. Le tuvieron miedo, profesor, ahí que le dieron una repasada ahí en la audiencia. Sí, la verdad se siente bien, se siente bonito, pero eso lo quiero que ustedes vivan ese de carne propia, que ustedes tengan que provoquen ese miedo. Adelante, licenciado Héctor. ¿Qué tal, profesor? Compañeros, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues, creo que ya es la segunda vez que tomo esta clase con usted, profesor. La verdad, del trabajo, tengo varios trabajillos y los domingos pasados no pude acompañarlos, pero me llama mucho la atención toda la retroalimentación que nos da, porque en lo personal, yo me crié, no siempre lo digo, mi primer trabajo siempre fue en un despacho laboral, pero yo llegué como ayudante de nada, literal. Yo llegaba con el licenciado Rubén, es el titular del despacho, y trabajaba yo trayéndoles las tortas, lavándoles los carros a los licenciados. Posteriormente me dieron oportunidad de laborar ahí en el despacho con ellos, a dejar promociones como mensajero. Y pues es padre, ¿no? Porque yo decía, ¿qué demonios hago aquí? Pero ya me llevaba todas las noches, todas las promociones, tanto en la Junta Local, Federal, Huixquilucan, Naucalpan, me mandaban a todos lados. En donde está horrible y nunca vayan es en esa, bueno, ya quién sabe cómo esté, pero esos lugares me daban miedo. Y en ese despacho llevaban también material civil. Tan es así que yo duré en ese despacho como 5 o 6 años. Y antes de la reforma del 2012, ven que podíamos litigar sin cédula. Entonces el coyote estaba a flor de piel, ¿no? Me conocían licenciados que no eran licenciados, pero ganaban unos asuntazos, ¿eh? Y me di cuenta que es que era yo parte de ese mundito y dije, no, pues me gusta esto, y le dije al licenciado que me diera la oportunidad de llevar asuntos y así. Y pues yo compraba asuntos y se los pasaba a él. Me ponía a tarjetear a la gente afuera de la junta, me llegaban y yo se lo pasaba al licenciado y me daban un dinero antes de que se ganara el juicio. Entonces, desde muy chavo me empecé a mover ahí en la junta local. Conocí actuarios, secretarios de acuerdos, hasta en materia sindical, materia colectiva. Es una de las más hermosas que a lo mejor los compañeros no tienen gusto de conocer, pero que vaya, ahí sí es la guerra, profesor, ¿sí o no? Sí. Bueno, para terminar, ¿qué les iba a explicar? Ahorita ya trabajo en un despacho en materia sindical. Fui trabajador de CTM. Ahorita estoy con los simpatizantes del sindicato CROC, pero en esos tiempos de más chavo llevé asuntos la confesional, es confesional, demanda y excepciones. Luego de ahí se avientan todas las etapas y el proceso, y me llegó hasta el laudo, ¿no? Donde una vez fui a cobrar un cheque bien feliz con un cliente y no me pagó. Entonces no me lo explican en la escuela, ¿no? Y me llevó golpeadores y no me quiso pagar. Yo dije, bueno, pues son detalles que la vida, como el profesor lo dice, lo va dando, pero si nos saturamos de información, no vamos a hacer nada. Pero bueno, como les comparto esto como experiencia, pues es algo bien padre el derecho, ¿sabes? Y no tiene límites, es genial. Es la mejor carrera que pude haber escogido en mi vida. Sí, ahora, una de las ventajas que tiene postular en materia laboral es de que llevamos el 90% del juicio ganado desde que estamos representando al trabajador. Cuando estamos representando al patrón, lo primero que pensamos nosotros como abogados es llegar a un arreglo con el trabajador. No nos queremos meter en broncas con los trabajadores cuando somos abogados del patrón, porque ya pudieron advertir con lo poquito que hemos aprendido de la materia del trabajo, es de que la ley el trabajador está por encima del trabajador, el trabajador está acá y la empresa está acá. Entonces,
una de las mejores materias para poder postular y poder ejercer la materia de derecho es materia laboral, porque ya desde entrada, desde que ustedes elaboran su demanda, ya llevan un buen porcentaje ganado. Nosotros cuando recibimos la demanda y estamos del lado de la empresa, lo que estamos pensando primero es ver si la empresa tiene los documentos, que sabemos que no los tiene. Y como no los tiene, ya estamos pensando nosotros en arreglarlos, o sea, en llevarles un dinero, luego a los trabajadores. Entonces, es muy bondadosa la materia laboral. Si se quiere dedicar a la materia laboral, sería una opción muy buena. A donde también hay mucho dinero, trabajan muy poco, es en la materia administrativa. Donde tienen que trabajar bastante y matarse y todo, pero también deja mucho dinero, es la materia penal y la materia civil. Pero si quieren trabajar menos y ganar bien, pues están dos materias, que están la laboral y la administrativa. Pero pues bueno, ya la vida los llevará. El día de mañana es día festivo. Yo tengo tiempo para poderle platicar y poderle dar estas pláticas de retroalimentación a las personas que normalmente no se pueden conectar. Entonces, háganles del conocimiento y mañana me envían un mensajito en el transcurso del día para ver si nos podemos conectar en la noche, que se pongan de acuerdo en la noche, para el que quiera, pues platicamos. Mañana estoy pensando en platicarles de materia penal para salirnos tanto de esto y no avanzar mucho en la materia laboral, porque hay compañeros que obviamente no están ahorita y pues no podemos avanzar. Veo una mano levantada. Adelante, licenciada. Maestro, es acerca de lo que está diciendo, pues yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, creo que estaremos mañana si usted lo dispone. Yo creo que mejor sería que pues de una vez fijara la hora y ya, porque, bueno, digo, si estamos en domingo en la noche, creo que el lunes todavía más, entonces pues ya mejor ni nos pregunte, nada más fije la hora y nos conectamos y ya. Bueno, entonces para mí sería mejor más temprano para darles tiempo de digerirlo. Les voy a enviar un video que vamos a transmitir aquí para que empecemos a analizarlo. Vamos a meternos en materia penal para que ustedes empiecen a entender esa materia. ¿Les parece? Nada más ustedes díganme la hora, que sea más temprano para no desvelarlos tanto a ustedes. A la hora que se diga, profe. ¿Les parece bien ¿qué serán? ¿A las 6 de la tarde? ¿Les parece bien? Sí, maestro. Sí, profe. Bueno, pues entonces avísenle a todos para que platiquemos un poquito y vamos a ver materia penal. Nos vemos a las 6 de la tarde el día de mañana por acá. Les envío un fuerte abrazo, espero que esta plática les haya servido y no se espanten, en verdad no se espanten en el examen. El examen es de lo más sencillo, en verdad es muy sencillo. Nada más se trata de razonar. Si pierden el tiempo, si ustedes quieren perder el tiempo buscando en Google, pues qué lástima, sí lo pueden hacer, pero la verdad es que van a perder el tiempo. La respuesta la tiene la ley. La ley va a tener la respuesta aunado a su razonamiento, ya con eso salen avante. Pero no se preocupen, la verdad es de que es lo de menos, ese examen es exactamente lo de menos. No le tengan miedo a los exámenes. Yo estoy en contra de los exámenes, así es de que, pero pues lo tenemos que hacer. Así es que pasen así como que desapercibido. Mientras ustedes sepan o realicen este tipo de desgloses, pues ya lo demás es lo de menos. Ya vieron que con el desglose se empieza a fluir, todo empieza a fluir con el desglose. Todo fluye con el desglose. Así es que, pues, nos vemos el día de mañana. Les envío un fuerte abrazo, cuídense mucho y gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Gracias. Hasta mañana. Gracias por el tiempo que nos da, profe. Profesor. Mande. Oiga, una pregunta. ¿Pueden adelantar de qué vamos a hablar? Estudiarlo. ¿Mande? Si nos podría adelantar de qué vamos a hablar para poder estudiar un poco a ese respecto. ¿De mañana? ¿Materia penal? Vamos a ver, por ejemplo, los tipos penales. Los tipos penales, vamos a platicar un poquito de los tipos penales. Les voy a pasar un video en donde
tienen ustedes, cuando vean un caso, cuando vean un asunto, cómo lo tenemos cómo va a ir por niveles, cómo tienen que analizarlo por niveles. Y es de momento a momento, de momento a momento. Las cosas son de momento a momento. Y así, eso es lo que vamos a platicar el día de mañana. ¿Vale? Les envío un fuerte abrazo, pórtense mal. Bye, ahora sí. Bye. Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias, profe.